En este vídeo introducimos las llamadas a funciones y paso de parámetros. Empezamos motivando la necesidad de estas construcciones. Cuando escribimos programas con muchas instrucciones, la dificultad conceptual y la probabilidad de cometer errores aumentan. Por ello, para facilitar las tareas de programación, conviene dividir nuestro programa en subprogramas, de modo que cada uno de ellos permita una programación sencilla. De ahí surge la necesidad de definir entornos que permitan agrupar instrucciones pensadas para realizar un cálculo concreto, como parte de todo el proceso general de cómputo que realiza el programa. En C++, los entornos que permiten agrupar instrucciones con ese fin se llaman funciones. Ese nombre es debido a que, generalmente, ese proceso concreto de cómputo calcula, de hecho, una función matemática. De todos modos, veremos que el concepto de función de programación de C++ no concuerda siempre con el de función matemática. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de programa en C++ con la inclusión de librerías y con dos funciones, una llamada numas y otra llamada main, que ya nos había aparecido en ejemplos anteriores. Concentrémonos en la función numas. Toda función comienza con la descripción del tipo de valores que calcula la función. En este caso, nuestra función calcula valores enteros. A continuación viene el nombre de la función, en nuestro caso se llama numas, y seguidamente, entre paréntesis, viene la lista de parámetros de la función. En este caso solo hay un parámetro que se le da nombre t de tipo string. Intuitivamente podemos decir que los parámetros corresponderían a lo que sería el dominio de la función, mientras que el valor calculado correspondería a lo que sería la imagen de la función. Por tanto, numas corresponderá a una función que nos envía strings a enteros. Como veremos después, esta función lo que hace es, para un cierto string, dar como resultado el número de as que aparecen en ese string de entrada. Como ya hemos visto, al parámetro de la función se le asocia un nombre, en este caso se llama t, y las instrucciones de la función se referirán al parámetro por medio de su nombre, por medio de t. Por ejemplo, aquí en medio tenemos una referencia a t y aquí otra. Bien, esas instrucciones de la función siempre vienen delimitadas por una llave de abrir y una llave de cerrar. En este caso son todas estas. Entre las instrucciones aparece una especial llamada return. Esta instrucción va acompañada por una expresión, en este caso simplemente un identificador. En el momento en que se ejecute la instrucción return, la evaluación de su expresión será el valor devuelto por la función. Fijaos que la función numas declara una variable llamada num y que la función main declara una variable llamada s y también una variable llamada num. Desde cada función tan solo son visibles las variables que se declaran en ella y los parámetros que recibe. Por ejemplo, desde las instrucciones de la función numas, tan solo se puede usar la variable num y el parámetro t. Desde las instrucciones del main, tan solo se puede usar la variable s y la variable num. Además, cada una de las dos funciones manejará espacios de memoria independientes. En particular, este num y este num tendrán asociados direcciones de memoria distintas. Internamente, en nuestra máquina existe una pila donde se van añadiendo o quitando espacios de nombres y direcciones
a medida que se invocan funciones o cuando éstas terminan su ejecución. Esos espacios a veces se llaman bloques de activación. Para entender su funcionamiento, veamos un ejemplo de ejecución de todo el programa. Inicialmente, la pila de bloques de activación está vacía. El sistema operativo ejecuta el programa invocando a la función main. En ese momento se añade un espacio de bloques y direcciones de memoria a la pila. Ese espacio es el bloque de activación del main. Aquí se almacenarán todos los identificadores de variables visibles únicamente desde el programa principal, junto con sus valores asociados. Al declarar la variable s, la existencia de s junto con un espacio de memoria y dirección asociados quedan almacenados aquí. En la siguiente instrucción leemos de la entrada y lo que leemos lo almacenamos sobre s. Vamos a suponer que por la entrada nos viene el string BAA. Como consecuencia de la instrucción de lectura, este valor queda almacenado en la dirección asociada al identificador s del main. A continuación hay una declaración de la variable num de tipo entero junto con una instrucción de inicialización. Para empezar, se añade num al bloque de activación del main junto con un espacio de memoria asociado. A continuación se evalúa la parte derecha de la asignación. En este caso se trata de una expresión que es una llamada a la función numas. Eso va a provocar que quede en suspenso la ejecución de la función main y que comience la ejecución de la función numas. Desde el bloque de activación del main recordaremos que estamos pendientes de que termine la ejecución de la función numas. Antes de que se empiece a ejecutar la función numas, debemos evaluar los parámetros actuales. Desde la función numas se espera recibir un valor de tipo string, y ese es precisamente una variable de ese tipo. La evaluación de la variable s es el valor asociado a s, y eso es lo que se va a pasar como parámetro a la función numas. Lo que ocurre a continuación es que se crea en la cima de la pila un bloque de activación para la función numas. Ese bloque contendrá la información de identificadores y direcciones de memoria que se utilizan desde numas. En particular, en este bloque tienen que aparecer la información de los parámetros que recibe numas. En este caso, tan solo recibimos una variable t de tipo string. Además, esta variable quedará inicializada con el valor que se está pasando como parámetro, BAA. Hecho esto, una vez ya tenemos creado el bloque de activación de numas junto con la inicialización de los parámetros, comienza la ejecución de la función. Para empezar, tenemos la declaración de una variable num de tipo entero que se inicializa a 0. Eso comporta que a num se le asocie un espacio de memoria aquí inicializado a 0. Fijaos en que el espacio de memoria asociado al identificador num de la función numas es distinto del espacio asociado al identificador num de la función main. Aquí tenemos un 0 y aquí de momento no se ha definido ningún valor. A continuación se irán ejecutando estas instrucciones que básicamente consisten en un bucle que recorre todas las posiciones de t y cada vez que en una posición ve una A, incrementa el valor de la variable num, de esta variable num. Miraoslo en detalle para comprobar que efectivamente estas instrucciones hacen eso. Ahora no vamos a ejecutarlas paso a paso, pero como consecuencia de ellas lo que va a ocurrir es que num va a acabar valiendo el número de A's de t, que en este caso son 3. A continuación se ejecuta la instrucción return y ello tiene en consecuencia, en primer lugar,
que se evalúe la expresión del return. Como que es num, en este caso la expresión se evalúa a 3. Internamente se guarda constancia de que esa evaluación ha dado como resultado 3, y lo que sucede después es que se destruye el bloque de activación de numas. Ya no queda nada de numas salvo el recuerdo de que ha calculado el valor 3 para el parámetro que le dimos de entrada. En este momento se reactivará la ejecución de la función main allí donde la habíamos dejado, cosa que estamos recordando desde el propio bloque de activación. Nos habíamos quedado pendientes de el término de la ejecución de esta función con este parámetro y resulta que nos ha devuelto el valor 3. Eso tiene como consecuencia que esta expresión se evalúe a 3. Eso nos permite también seguir ejecutando la asignación y ahora ya podemos asignar un 3 sobre la variable num, por tanto se guardará un 3 en el espacio asociado a la variable num del main. Esto termina con esta instrucción y lo que sucede a continuación es que se escribe el valor de num por la salida, en este caso se escribirá un 3. Al llegar al final de la ejecución de la función main, también se destruye su bloque de activación y esto termina la ejecución de nuestro programa. Fijaos en que el bloque de activación asociado a numas tan solo ha existido mientras ejecutábamos las instrucciones de la función numas. En cambio, el bloque de activación del main ha existido tanto mientras ejecutábamos las propias instrucciones del main como cuando se ejecutaban las instrucciones de numas y el main estaba pendiente de que terminase esa ejecución. De este modo hemos podido proseguir con esta ejecución cuando ha terminado su ejecución la función numas. Bien, vamos a considerar ahora una variante del programa anterior. Como antes, también tenemos una función numas y la función main. Pero hay algunas diferencias respecto a lo que teníamos antes. Para empezar, la función numas ya no devuelve algo de tipo entero, sino algo de tipo void. Void significa vacío, que es como decir que esta función no devuelve nada. Por lo tanto, desde el main se va a llamar a una función que no devuelve nada. Pero todavía hay más diferencias. Antes, la función numas recibía un parámetro. Ahora recibe dos parámetros que nos aparecen aquí separados por esta coma. El parámetro t, que es el de antes, y también un parámetro llamado num de tipo entero. Además, entre los parámetros nos aparece algo nuevo, que son este ampersand y este ampersand, donde ambos aparecen en medio del tipo y el nombre del parámetro. Aquí también, este aparece en medio del tipo y el nombre del parámetro. Este ampersand va a significar que estos parámetros son por referencia. Cuando un parámetro es por referencia, en vez de copiarse el valor que se pase como parámetro al espacio nuevo asociado al parámetro, lo que va a suceder es que no se va a crear ningún espacio de memoria asociado a este parámetro, sino que el espacio asociado a este parámetro va a ser el mismo que aquel espacio asociado al parámetro que se está pasando desde donde se hace la llamada. Esto supone una diferencia con respecto a lo que hemos visto en el ejemplo anterior, donde lo que ha ocurrido es que se creaba un espacio de memoria nuevo en el cual se copiaba el valor que se estaba pasando desde la llamada. El tipo de parámetro que teníamos antes lo llamaríamos parámetro por valor. Otra de las diferencias del ejemplo actual con respecto del anterior es que ya no aparece ninguna instrucción return por aquí. Eso es porque ya no tenemos que devolver ningún valor.
Bien, para que se entienda esto un poco mejor, vamos a efectuar una ejecución paso a paso. Empezamos la ejecución de nuestro programa con la pila inicialmente vacía. El sistema operativo pone en marcha la función main y como consecuencia se carga el bloque de activación de la función main en la pila de bloques. La primera instrucción nos declara la variable s de tipo string. Por tanto, su información se añadirá al bloque del main. A continuación se lee de la entrada. Como antes, vamos a suponer que se lee este string y por lo tanto se almacenará en el espacio de memoria asociado a ese. A continuación se declara la variable num y como consecuencia se habilita un espacio de memoria asociado a num en este bloque. Seguidamente se llama a la función numas. Por ello el main va a recordar que está pendiente de que termine esa ejecución, mientras su ejecución propia queda en suspenso. Pero además numas espera recibir dos parámetros, uno de tipo string y otro de tipo entero, pero pasados por referencia. Eso tiene como consecuencia que en vez de evaluar s, lo que vamos a pasar aquí es la dirección de memoria de este s. Podemos denotarla así, pero no es más que precisamente esta dirección de memoria. Similarmente, el segundo parámetro será la dirección de memoria asociada a num, es decir, esta dirección, porque num también se está esperando por referencia. A continuación se crea el bloque de activación de la función numas y en él se almacena la información asociada a los parámetros. Pero en este caso no se van a habilitar espacios de memoria asociados a estos identificadores. En lugar de eso, como que estamos pasando la dirección de s para el primer parámetro, que desde la función numas se llama t, lo que ocurre es que la dirección de memoria asociada a t será precisamente esta. Por lo tanto, cada vez que modifiquemos t aquí dentro, lo que estaremos haciendo es modificar este valor. Cada vez que accedamos al valor de t estaremos accediendo a esta dirección. Similarmente, el espacio de memoria asociado a num va a ser este de aquí. Bien, una vez cargado el bloque de activación e inicializada la información de los parámetros, comienza la ejecución de la función numas y lo primero que se hace es asignar un 0 sobre la variable num. Como que la dirección de memoria asociada a este num es esta de aquí, lo que ocurre es que aquí se guarda un 0. A continuación se ejecutan estas instrucciones, que como antes es un bucle que va recorriendo las posiciones del string t, que en este caso es este de aquí, y cada vez que una de esas posiciones contiene una a, lo que ocurre es que la variable num se incrementa en 1, es decir, se autoincrementa este valor. Por lo tanto, tras recorrer este string, lo que va a ocurrir es que vamos a incrementar en 1 este valor 3 veces, porque vamos a ver 3 as. Así que al término de estas instrucciones, esto de aquí valdrá 3. Como ya hemos dicho antes, al término de esto no hay ningún return esta vez, pero sucede exactamente lo mismo al llegar al final de la lista de instrucciones de la función numas. Se destruye el bloque de activación de la función numas junto con toda su información. En este momento va a proseguir la ejecución del main, que recuerda que estábamos pendientes de volver de esta llamada. Por lo tanto, seguiremos con la instrucción que tenemos a continuación, que va a tener como efecto que se escriba el valor asociado a la variable num, que es 3, por la salida. Como que esto ya es la última instrucción de todas, lo que sucede a continuación es que también se destruye este bloque de activación y esto da por terminada la ejecución de nuestro programa. Bien,
Como hemos visto, este programa hace lo mismo que el anterior, pero siguiendo un enfoque distinto. Hemos usado parámetros por referencia en vez de por valor. Uno de los parámetros por referencia lo hemos usado, de hecho, para comunicar el resultado del cálculo de la función. Fijaos que, en realidad, aunque no devolviésemos nada, la variable num tenía la misma dirección asociada que esta variable num, de modo que hemos podido comunicar un resultado a la función que nos llamaba, en este caso la función main. Esto nos tiene que hacer ver que el concepto de función de programación no corresponde exactamente al concepto de función matemática. Fijaos que esto no devolvía nada, pero es que durante su cálculo ha modificado valores externos a los que aquí se declaraban. De hecho, esto nos ha estado modificando los valores del dominio. Un valor que aparentemente era del dominio porque se pasa como parámetro es el que ha sido modificado. Por tanto, esto dista un poco de lo que sería el concepto de función matemática. Bien, vamos a ver un ejemplo donde todo esto ocurre de un modo todavía más exagerado. En este caso, aparte de la función main, tenemos una función que se llama cuadrado, que no recibe ningún parámetro ni produce ningún resultado como salida. Por lo tanto, esta función no se comunica de ningún modo con quien la llama. Sin embargo, esta función lee un número por la entrada estándar y escribe por la salida estándar ese número elevado al cuadrado. Por lo tanto, esta función sí que modifica el estado general de la máquina, por cuanto ya queda un elemento menos que leer por la entrada y ya se ha escrito un valor más por la salida. Esto nos muestra una vez más que el concepto de función matemática y el de función de programación no coinciden exactamente, al menos en el caso del lenguaje C++, y es que las funciones en C++ se pueden usar también de este modo para llevar a cabo tareas que modifican el estado de la máquina de una u otra manera. Bien, con esto damos por terminada esta explicación.